merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Vilma, soy líder en la Iglesia de Dios de Quilmes Oeste. Y bueno, nosotros tenemos un grupo de mujeres, una célula. Esto vendría a ser una célula. Tengo que dar la palabra y hasta hace poco lo dábamos en el grupo, en una casa, pero ahora con esto de la pandemia, la cuarentena, lo tenemos que hacer virtual. Lo estaba haciendo por Facebook, pero gracias a mis hijos, que me dan una mano y ellos que saben de tecnología, lo haremos por YouTube. Así que bueno, la palabra de este domingo que tenemos que compartir con las mujeres de la iglesia, que ya la compartió el pastor Marulla, es Lucas 4:18. Y el título que el pastor Marulla le puso a su prédica fue Una vida que trasciende. Yo tengo que compartir lo mismo, pero a mis chicas del grupo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Esa es la palabra que compartió él. Son unas palabras del libro del profeta Isaías. Y el pastor estaba hablando de la esencia del ministerio de Jesús. Cómo el Señor influyó en nuestras vidas, cómo Él influenció en nuestras vidas. El Señor tenía muy claro lo que tenía que hacer. Él tenía claro lo que tenía que hacer con la iglesia, tenía clara su historia, su ministerio, su propósito, para qué vino a la tierra. Él no se desenfocó, él sabía lo que tenía que decir de sí mismo, él nos mostró su carácter, que es el que tenemos que imitar. Él nos mostró a través de sus obras, su palabra, su carácter, la muerte en la cruz, la resurrección. Y él estaba enfocado. Lo que el pastor explicaba es que él estaba enfocado. Él no miraba para los costados. Él tenía una meta. Él vino a la tierra con una meta y él está enfocado en eso. Tenía la ayuda de la oración, oraba, tenía la dirección del Padre y no se desenfocaba. No tenía dos opciones. No estaba con la gente de una forma y después cuando estaba con su grupito de otra forma. Él estaba enfocado. Él tenía una sola opción, una sola tarea, un solo propósito, una sola meta, un solo fin. Y bueno, todo lo que hizo, lo hizo para llegar a eso. Y lo cumplió. Pero el pastor nos hablaba de que nosotros podíamos imitarlo a él, imitarlo. Y dio 3 principios. Y ahora yo le quería explicar esto a las chicas de mi célula, del grupo, a las que puedan estar viendo, a las que hace años que están y quizás no se mueven, quizás están sentadas recibiendo nada más los domingos, y ahora se ven perdidos porque ahora no hay cultos en la iglesia está cerrada, pero nosotros somos iglesia. Cada casa es una iglesia, cada uno de nosotros. Y bueno, hay que movilizarse, hay que moverse. Dios paró el mundo. Dios paró el mundo, no paró solo Quilmes, solo Buenos Aires, solo la Argentina, paró el mundo. Y el Señor nos está queriendo decir algo con esto. El pastor decía que podemos imitar a Jesús y dio 3 principios. El primer principio que dio es que tenemos que tener una vida que influencie a otros.
nuestra influencia, cómo influenciamos nosotros los demás. El segundo principio, tener una vida de enfoque en las prioridades. ¿Cuáles son? Saber cuáles son nuestras prioridades. Tener en claro Dios, la familia, nosotros, la iglesia. Tener en claro. Y después, el tercer principio, conectar afectivamente con el prójimo. Con el que viene, con el que va a llegar. Por eso yo le decía, podés estar años en la iglesia. Yo desde que entré veo gente que hace años que está en la iglesia y no sirve al Señor. Va, recibe. Es más, me atrevo a decir que hasta a veces antes de la administración escuchan la palabra y se van. Pero Dios nos lleva a servirle a Él. Dios hace obras en nuestra vida. Y cada vez, esto es lo que yo siento en mi corazón, cada vez tengo más deuda con Él. Cada vez mi deuda se agiganta, crece. Y no lo puedo pagar con otra cosa que no sea con el servicio a Él, con las almas. El Señor ama a los corazones, te ama a vos que llegaste hoy, que estás escuchando hoy por primera vez un mensaje de parte de Dios. Ama al que está sentado hace años escuchando mensajes y regocijándose, escuchando palabra y aliento, y que quizás el martes ya está bajoneado de vuelta, que no busca, que vive de la oración del otro, que de la administración del otro. Y ama al que sirve. Ama a todos, el Señor nos ama a todos, pero podemos hacer nuestra vida fructífera, podemos imitarlo al Señor. La vida que influencia muchas vidas. Hablaba de una iglesia que influencia, que trasciende, que brilla, que sale, que está en el barrio la iglesia, pero que sale, que se ilumina, que vos mirás y sale de lo común. No la iglesia que no hace nada o que está ahí haciendo cosas como si fuera una secta, sino una iglesia que sale para afuera, que afecta a los demás. Yo no digo con mucha cosa. Que Cristo se note que está en vos, que Cristo se note en un abrazo, en escuchar a la persona, en una ayuda que uno pueda dar. El Señor nos mueve como Él quiere, pero estar dispuesto a que pase eso. Mostrar que Jesús está en nuestro corazón, que Él está en nuestra vida, que esto es una forma de vivir, que no es un decir, que no es de decirte que tenés que amar, y yo por ahí me muestro que no amo nada, no es algo religioso que yo te digo a vos lo que tenés que hacer y te exijo cosas que ni siquiera yo las puedo hacer. Muchas veces yo me vi diciendo, bueno, entendiendo a mis discípulas de que no pueden llegar a eso. ¿Sabe por qué? Porque yo tampoco lo puedo. Yo tampoco hay muchas cosas que no puedo llegar a hacer. Entonces digo, bueno, oremos, el Señor nos va a enseñar, el Señor nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Entonces, lo primero es imitarlo y influenciar, ¿no? En el otro. Mostrarle cómo sos. Mostrarle que vos no sos un superhéroe, mostrarle que vos como líder tenés fallas. Decirle, yo te enseño esto, pero sabés que yo todavía no puedo llegar a eso. Yo tengo que enseñarte porque está acá y leí y esa palabra me tocó y te la enseño a vos y bueno, hagámoslo juntos, tratemos juntos. Pero yo todavía no puedo llegar a hacer eso. Eso te da la autoridad para poder enseñar. Reconocer que vos no sabés todo. Reconocer que vos todavía no llegaste, no cambiaste eso, que estás en tratamiento todavía con el Señor, que el Señor te está procesando. Eso te da autoridad. Te da autoridad para acompañar a alguien. Dice que el Señor tenía una misión, tenía claras las cosas, sabía lo que tenía que hacer, sabía todo. Y Él era Dios, Él es perfecto. Y Él tenía esa misericordia, esa gracia con nosotros, para perdonarnos cosas que todavía no llegamos.
tenemos sí la voluntad de hacer las cosas bien, tenemos la voluntad de querer ser mejores, tenemos la voluntad de cambiar, tenemos luchas, cada uno tiene sus luchas. El segundo punto o principio que dio el pastor fue tener una vida de enfoque en las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y él hablaba de la permanencia. Y eso sí yo te puedo hablar. De la permanencia yo te puedo hablar. Años tratando de tener una célula, años tratando de que se multiplique. Años. Me mandaban a Solano, me iba a Solano. Tenía mi célula. Me mandaban a otro lugar, viajar, me iba. Y a pesar de la frustración de que mi célula no se podía multiplicar o no se multiplicaba o estábamos siempre las mismas o a veces quería ministrar y no querían las chicas, no querían. Me iba a los encuentros, capaz que llevaba poca gente o no llevaba a nadie. Me iba porque tenía que hacer una tarea, cocinar o hacer algo. Pero me iba y aprovechaba, aprendía. El Señor me enseñaba, ministraba a otras personas. En mi corazón estaba, trataba, hacía esfuerzo, pero no pasaba nada. El Señor ahí manifestándose dentro mío y mostrándome, enseñándome el camino, enseñándome cosas. Y en el medio de la frustración, su enseñanza. Y permanecer a pesar de lo que pasaba, a pesar de la realidad, a pesar de la esperanza esa que tenía de que tenía que crecer. Y de pensar que en algún momento se tenía que dar. Eso me hace entender hoy al que pasa por eso. Ese es el segundo principio, la permanencia. Permanecer aunque pasen cosas, permanecer aunque venga lo feo, lo malo, las pruebas, las discusiones, los problemas, los ataques, lo que sea. Lo que sea. Permanecer, entender que todo ayuda para bien, entender que el Señor me está procesando. Él enseñándome a perdonar, una vez atrás de la otra. Perdonar. Perdonar, porque hablar del perdón... ¿Cómo puedo hablar del perdón si yo no sé perdonar? No puedo perdonar. Y ahí, aprendiendo, permaneciendo, entendiendo que alguna vez me choqué con el Señor, que Él me chocó, me pasó por encima y que no había vuelta atrás. Yo tenía una líder que siempre nos decía, esto, Vilma, es como la mafia. Una vez que entras no podés salir. Y es así. Es así. Una vez que lo conoces, una vez que sabes la verdad, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a volver? Si cada vez el Señor te va hablando más, cada vez el Señor te va revelando más cosas, te va revelando la verdad. Perdón. Te va revelando, mostrando la verdad, mostrándote lo que Él ve, compartiéndote su mirada, cómo Él ve las cosas. No te queda otra, tenés que permanecer en la verdad. La verdad es Cristo. Por eso yo decía eso de que entiendo eso. No sé, yo decía, está bien, no quieren ser ministrados. Hay gente que quiere recibir, hay gente que necesita conocer a Cristo. ¿No crece mi célula? Bueno, que venga alguien. Yo estoy acá, Señor, yo estoy acá. Y la gente venía igual. No eran mis discípulas. Eran chicas de otra comunidad, chicas de otra célula. No importaba. El tema era afectar a otro con lo que el Señor me había dado. Afectar a otro. Ya el Señor iba a dar en su momento gente, hijas mías, para ministrar. Hijas mías para abrazar. Hijas mías para acompañar. Y el Señor lo hizo y lo está haciendo. En Timoteo 4, del 6 al 8, necesito dice Timoteo,
Si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, chicas, cuando venimos al Señor es eso, permanecer. Pase lo que pase, permanecer. No cambiarse de comunidad, no cambiarse de iglesia, no cambiarse de célula. Permanecer. El Señor algo está tratando con vos, algo está tratando con tu líder. Permanecer. Permanecer. Para que el Señor sane si hay algo que sanar, para que el Señor te enseñe si hay algo que aprender. Dice que Pablo perseveró, permaneció. ¿Y quién fue Pablo? Un gran siervo de Dios. Que la presencia se movía con él, que había sanidades, milagros, y no la pasó bien. Pablo fue golpeado, fue atacado, fue lastimado, pero él estaba en la luz. El poder del Señor estaba con él. Y en el punto 3 dice conectar afectivamente con el prójimo a través del servicio al otro. La gente te va conociendo por tu testimonio. No solo dentro del templo, sino fuera del templo también. Y habla del servicio. El pastor hablaba del servicio al otro, del esperar en el otro. Sí, te trae cosas. Sí, te trae dolor. Formar gente te trae dolor, porque nosotros somos seres humanos y ahí el Señor nos puso ahí de líderes. Somos seres humanos y tenemos que escuchar quizás problemas, escuchar cosas fuertes, pero el Señor ahí le tenemos que entregar las cargas a Él. Las cargas a Él, ahí en el corazón, en algún rincón del corazón, el Señor nos hace entender al otro. A pesar de que a veces por ahí vienen las malas contestaciones, viene el maltrato o alguien que no te entiende, pero ahí en el corazón está de que si vos vas con amor, ese amor del Señor toca el corazón. Toca el corazón, el Señor te da la palabra justa, la espera justa. A nosotros nos pasó hace poco. Yo sentía en mi corazón, había un matrimonio que estaba mal. Yo sentía en mi corazón, se levantaba un montón de cosas. Muchas cosas se levantaban. No hace caso, no me viene a visitar. La gente por ahí juzgando o queriéndose meter ahí en la pareja. Y yo decía, no, Señor, vos vas a hacer la obra. Yo estaba muy segura de que mi hija espiritual se había encontrado. Entonces yo estaba confiada en ese encuentro que ella tuvo con el Señor. Si ella tuvo su verdadero encuentro con el Señor, el Espíritu Santo iba a hacer la obra. Él la iba a guiar. Yo solo no tenía que esperar, no tenía que meterme a opinar nada, a decir nada, a aconsejar nada. No tenía que hacer nada de mi corazón, no tenía que decir nada mío. Ni una opinión mía valía, en mi carne no valía. Valía lo que el Espíritu Santo quería hacer. Tenía que estar atenta a eso. Atenta a eso. Y a veces yo decía, Señor, no tendré que ir. Y el Señor me aquietaba, me tranquilizaba. Y el milagro pasó. El milagro pasó. En una familia es una responsabilidad muy grande. Los líderes, a veces no somos entendidos, los líderes tenemos una responsabilidad muy grande. Una palabra nuestra puede afectar una familia, puede afectar un matrimonio, puede afectar una relación de padre e hijo, de hermanos, pero siempre ir a lo que el Señor quiere, a lo que el Espíritu Santo quiere. Y el servicio es ese, el servicio al otro. El traer un beneficio al otro, el bendecir al otro, el escuchar al otro, el abrazar al otro.
el esperarlo al otro, no solo en nuestra célula, en nuestra familia, con nuestro esposo también, que a veces nuestra célula, nuestra familia es la célula más difícil que tenemos. Pero bueno, el Señor usa ahí los sentimientos, toca los sentimientos. Y los sentimientos es lo que está más lastimado, el corazón, el alma está lastimado. Ahí es donde más dolor hay. Si nosotros como líderes podemos llegar a ese lugarcito con el Señor nos puede usar en gran manera. Una vez me pasó, y esto ya para terminar, una vez me pasó, había una persona que hacía tantas cosas que lastimaban, pero cada vez que estábamos en el culto y había que ministrar y yo me acercaba y yo le daba un abrazo, yo le decía en el oído, te amo. Pero yo sentía que salía de mi corazón. Pero después yo como que me molestaban esas cosas que hacía mal. Y en oración yo le empecé a orar y digo, Señor, yo puedo ser tan hipócrita de decirle te amo cuando me está molestando todo eso. No entendía. Y el Espíritu Santo me habló y me dice, vos la amás, te duele lo que hace, pero vos la amás. No es hipocresía, vos la amás. Y en cada abrazo se manifestaba eso. Ahí entendí. Entendí un montón de cosas en esas palabras. Pero bueno, cuando buscamos el Señor nos hace ver las cosas. Yo quiero que vos tengas claro esto. Estos 3 principios. Que nuestra vida sea de influencia. Que influencia a los demás. Como siervos de Dios, ¿no? Como hijos del Señor. Estar enfocados en Él. No tener 2, 3, 4 opciones. Acá una forma, allá otra no. Es una sola opción. Una vez que ya te das cuenta, una vez que sabes, una vez que servís, una vez que sabes para qué naciste. No hay otro enfoque, no hay otra cosa. Es Cristo queriendo hacer con tu vida y a pesar de todas las dificultades que podamos tener, pero es ese enfoque en el Señor. Y el último es el servicio al otro. Y que trae gozo. Y que trae paz. Ese gozo es verdadero. Ese gozo del que hablaba el pastor Marulla es verdadero. Cada vez que nos sentimos usados por el Señor en el servicio al otro, el Señor nos trae gozo. Un gozo, una alegría, una felicidad que no se puede comparar con otra cosa, con ninguna otra felicidad que hayamos tenido. Es ese gozo porque has nacido para eso y estás haciendo eso, entonces te tiene que venir una felicidad por haberlo hecho, por hacerlo. Así que bueno, esta es la palabra de hoy. La comparto con las chicas de mi célula, de mi grupo, con alguien que pueda escuchar, alguien que nunca escuchó la palabra, o alguien que esté dudando de si servir o no, por los problemas. Vas a tener problemas. Fuera de Cristo o en Cristo vas a tener problemas, aflicciones, el Señor lo habló, pero lo vamos a tener a Él, al Señor. Lo vamos a tener a Él. Así que yo te pido que te dejes tratar por el Señor y que le sirvas. Que le sirvas. Así que bueno, voy a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, mi Rey, por esta palabra. Te pido que estés tocando los corazones, Señor, de las células, de las chicas nuevas que se van agregando, Señor. Del equipo, Señor. De todo aquel, Señor, que anda por ahí y de repente se metió ahí y empezó a ver esta palabra. Señor, toca su corazón, papá. Trae, Señor, al que se apartó, al que te servía y se fue lastimado y se apartó, Señor. Tráelo, Señor, que pueda soltar el perdón, Señor. Se pueda ir, volver a casa, Señor. Volver a casa. Volver a casa y empezar ahí a caminar.
porque el camino es Cristo y el camino se hizo para caminar. No podemos estar sentados en la iglesia, tenemos que caminar. El camino es Cristo y el camino se hizo para caminar. Así que te doy gracias, Señor. Bendigo a cada uno que escuche esta palabra, Señor. Te doy gracias a vos, mi Rey. Amén. Les mando un saludo a todas las chicas. Un saludo a todas las chicas. A todo el que esté escuchando. Les mando un beso y Dios me los bendiga. Amén. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien.